Tenemos un invitado especial, ya lo tenemos en contacto. Se trata del periodista venezolano Napoleón Bravo, un hombre que no solamente trabaja con periodismo, sino el análisis, la producción audiovisual y de contenidos. Pero con él vamos a conversar. Nos acompaña también Carlos Uzcategui el Miura desde Bogotá y nosotros acá en Cúcuta. Muy buenas tardes, Napoleón. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, perfecto. Napoleón, vamos a Excelente. empezar por lo que ha ocurrido hoy, por lo más importante, el tema de la ratificación de la extensión del mandato de la misión de determinación de responsabilidades. ¿Qué significa eso de tu perspectiva para Venezuela en este momento y especialmente para las víctimas de la represión del régimen de facto? Significa muchísimo para mí y para Venezuela y para la lucha por recobrar la libertad y la democracia en el país, pero sobre todo para que se haga justicia internacional, ya que nacional no se puede por ahora, Por ahora. con las víctimas de la narcotiranía. Claro que es muy, muy importante y además es un éxito para la imagen de la lucha democrática y la gente del gobierno interino, si es que todavía se sigue llamando interino. Ahora hay un tema que me llama mucho la atención, analizando ya el hecho propio de la votación. El tema de la abstención de Argentina, la abstención de México y la poca solidaridad que encontramos en algunos países que deberían también estar en la onda de la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo lo visualiza Napoleón Bravo? Bueno, en el caso de México hay que recordar que el elemento que dirige ese país es un admirador de Fidel Castro y lo ha dicho muchísimas veces, no es nada nuevo. Él tiene ese tipo de tendencias hacia la extrema izquierda, aunque evidentemente no puede desarrollar lo que él quisiera para México, porque ahí los valores y los intereses son muy grandes y los diferentes, a pesar de la corrupción tan enorme que hay en México y a pesar del poder del narcotráfico que hay en México, tiene como el límite hacia el norte a los Estados Unidos, necesita a los Estados Unidos para toda su industria, está progresando económicamente como ningún otro país o posiblemente como uno de los países o de los pocos países que progresa en este momento en Latinoamérica. En Argentina ya sabemos que es un movimiento no de extrema izquierda, pero tampoco de centro izquierda, ni mucho menos. Y ya sabemos quién es Cristina Kirchner, que ha sido acusada hasta de asesina, no solamente de ladrona. Entonces, no es de extrañar que Argentina y México se abstengan. Lo extraño es que no se hayan opuesto abiertamente. Macri, ya el expresidente Macri, ya ha pedido disculpas al pueblo venezolano por esta abstención, pero no puedo decir absolutamente más nada, sino que la sorpresa fue que se abstuvieron y no que se pusieron abiertamente del lado de la narcodictadura. Aunque abstenerse en una dictadura y sobre los derechos humanos y las acusaciones que hay de violación de los derechos humanos de todo tipo es estar, ¿no?, justamente con los delincuentes. Carlos, ¿tienes alguna pregunta desde allá de Bogotá? Sí, hay una pregunta que me inquieta con este caso de los dos tablazos que le han dado al régimen de Nicolás Maduro. Napoleón, ¿cómo ves tú la posición entre estos dos puntos que podrían ser una variante para las próximas elecciones en Venezuela? No sé, yo el tema de las elecciones ni siquiera leo lo que se dice. No creo que estos delincuentes salgan por elecciones. Estos delincuentes van a salir por presión, más la gente en la calle. Evidentemente va a haber muertos, como los hubo el 11 de abril, eso es evidente.
evidentemente van a tratar de esconderse como buenos cobardes que son. Hay que recordar que el caso de Chávez Frías se escondió en el Museo Militar, que ahora parece que tiene otro nombre, ¿ok? Pero se escondió y tanto se escondió que inclusive con la mujer con la cual le ayudaba a conspirar, que lo llevaba de un sitio a otro para conspirar, Irma Marsman, que fue el gran amor real de su vida, ni siquiera con ella se comunicó. Cerró toda comunicación. Recordemos quién es Diosdado Cabello, el mismo que cuando lo fueron a buscar el 12 de abril, ¿no? Se meó en los pantalones y hay fotos sobre eso. Entonces, esa gente con presiones, cuando no les quede más remedio, va a huir, van a huir. El problema va a ser después, el problema va a ser con gente que realmente ha demostrado que no le importa ni la vida de los civiles, ni la vida de los militares colombianos y venezolanos, y la vida de ellos tampoco, que son los grupos terroristas colombianos que hacen su vida en Venezuela, o lo que queda de Venezuela. Mucha Ahora, pero gente, también hay grupos. Ok, Alan, dale. sí, mucha gente, Napoleón, se molesta en Venezuela porque dice que este tema de los pronunciamientos, los organismos internacionales en contra de la violación de derechos humanos en Venezuela, no pasan de ser simplemente enunciativos. Y mucha gente espera precisamente la acción. ¿Qué le respondes tú a ese venezolano que está inquieto y que dice, sí, es verdad, han dicho que el gobierno es violador de derechos humanos, pero no pasa nada, no se hace nada? ¿Qué le puedes decir tú a ese venezolano? Los organismos internacionales hacen mucho y hacen lo que pueden hacer. Y tenemos que recordar que a estos delincuentes tenemos que sacar a los propios venezolanos de diferentes formas, tanto los que están adentro como los que están afuera. Evidentemente, los que están adentro tienen mucho más peligro porque es una narcotiranía, no es una dictadura, es una tiranía. Eso es verdad. Pero eso de pensar que es que van a llegar los marines y van a tumbar a esta gente, están sumamente equivocados. Los marines llegarían si resulta que Venezuela es un peligro realmente grave para la seguridad de los Estados Unidos. Mientras los Estados Unidos sepan controlar y sepan todo lo que está pasando dentro del país, pues tratarán de ayudar a la caída del país, tratarán de ayudar a la oposición democrática, no a la oposición extremista, porque hay chavistas de derecha y hay chavistas de izquierda, para mi gusto. Pero eso de que van a intervenir en Venezuela, yo creo que olvídense, eso es un cuento. Eso es populismo. Carlos, Napoleón, hay una inquietud más que todo personal, sobre todo, ¿cómo ves tú a este momento más de 7,5 millones de migrantes en el continente y en otros países del mundo? ¿Cómo ves esta situación ya en Nueva York con lo que aclaró el jefe de Estado y por supuesto el alcalde del ayuntamiento sobre el tema de los migrantes que de paso van a tratar de alquilar yates para poder colocar a los migrantes? Del caso del gobernador de Texas, que los va a seguir enviando para darle presión a Joe Biden. Mira, hace mucho tiempo que a mí la política, tal y como se está llevando, me desilusionó. Creo que todo es un gran negocio, una gran mentira, que no les interesa ni siquiera los nacionales de cada uno de ellos en líneas generales, que lo que están buscando es un voto, que su sueño es ser un dictador en el fondo, aunque tengan que ser demócratas por las leyes de sus países y por la independencia de poderes en sus respectivos países. Yo creo que da asco, pero asco, por lo menos a mí, da asco realmente que estén utilizando el dolor de ya sea venezolanos como centroamericanos, como cubanos, ¿no? Para enfrentarse políticamente a otros, ya sean demócratas o ya sean republicanos. Eso es lo que yo pienso. Me parece algo inaudito que estos elementos estén mandando a los venezolanos a casa de la vicepresidenta o a Nueva York, en otro sitio. No, lo que tienen que hacer, porque además ellos no son ilegales. Ojo, ahora, en los últimos años,
ellos llegan a la frontera, los reciben en la frontera, ¿no? Los entrevistan en la frontera, ¿no? Están varios días, por cierto, en unos operativos, en unos sitios especiales que tienen allí, ¿no? Y los sacan, inclusive creo que le ponen en el pie algo, a algunos de ellos, no a todos, porque en el caso de los venezolanos, y no sé si todo, si sigue así, preguntaban quiénes son venezolanos en la frontera y a los venezolanos los ponían a un lado. Sé de gente que conozco que entró así y al día siguiente ya estaba llamando a sus familiares para ir a vivir con ellos y ya tienen trabajo como a las 2 o 3 semanas. Claro, no son todos ni mucho menos, ¿ok? Pero sí arriesgaron su vida, no en Condarién, que eso es terrible eso, y no sé qué hace Panamá para evitar que sigan muriendo en su país tanta gente, no solamente venezolanos, eh, pero sí estuvieron a punto de ahogarse en uno de los ríos de la frontera, el Río Grande. Estuvieron a punto, dos de los que yo conozco. Entonces, ese es un tema que para mí es tan desagradable, que utilicen el dolor humano, ¿no? La miseria, porque llegan sin un centavo, ¿no? Que se tienen que ir de su país por la situación en que viven para hacer luchas internas entre partidos. Me parece que es la decadencia de una democracia, que es decadente, realmente decadente. Es igual que el fin de la democracia venezolana, que quien la hizo no son los medios de comunicación, ni son tampoco los empresarios, ni nada de eso. Los medios de comunicación lo que hacían era informar lo que decían los dirigentes políticos y lo que denunciaban los dirigentes políticos. Fueron los dirigentes políticos que iban a los medios, a todos los medios, para buscar votos y apoyo y todas esas cosas, a echar en contra hasta inclusive de sus propios compañeros de partido. ¿Recuerdan aquella frase de Luis Herrera que dijo: quien se mete con su familia se arruina? Bueno, además iban sin ninguna prueba. O sea, yo voy y me caes tú mal o quiero tu puesto y digo que tú eres un ladrón y un vagabundo o un narcotraficante y así se queda la cosa. Y lo otro es que esas personas que eran acusadas, ¿no?, en la democracia venezolana de algún hecho ilegal, cuando deberían haber pedido la justicia que se investigara y después enjuiciar a las personas que lo acusaron, y que lo acusaron sin pruebas y que mintieron solamente por un voto, por conseguir popularidad, por conseguir fuerza. A mí me parece eso asqueroso y me parece que eso es la muerte de la democracia. Napoleón, pero sin embargo, fíjate, ya que tocaste Panamá. Perdona, yo no estoy diciendo que sean unos santos todos ellos, ojo. Yo estoy diciendo que quien lo hace, ¿no?, para conseguir poder y voto, sin ninguna prueba, ¿no?, sin ninguna prueba, ¿no?, es una gente detestable y son los que asesinaron la democracia venezolana. Ahora que sí, los empresarios, buena parte de ellos estaban hasta la coronilla de cómo estaba sufriendo y lo que estaba pasando en el país. Pero es que la gente se olvida que inclusive en el gobierno de Carlos Andrés Pérez II, ¿no?, cuyas medidas económicas hubieran levantado al país, pero que tardan en hacerse, porque es que el problema es que los economistas triunfadores, como Miguel Rodríguez, fue un economista triunfador, ¿okay?, ven la macroeconomía, pero esos logros tardan mucho tiempo en llegar al pueblo y que el pueblo sienta todas las cosas beneficiosas que ellos han logrado hacer. Entonces se desesperan porque la gente tiene que comer todos los días. Porque yo pienso que a la gente en el fondo le importa quién está gobernando con tal de que gobierne bien. Y además tenemos que estar pensando en que basta ya, o sea, de buscar caudillos. O sea, desde la época de la conquista, pasando por Simón Bolívar hasta nuestros días, lo que queremos es un caudillo que nos resuelva los problemas. El papá que posiblemente no tuvimos o nos abandonó o nos maltrataba. ¿Okay? No, ¿hasta cuándo? Un país se forma con el trabajo de la gente y la lucha de la gente, ¿no?, unida para vivir mejor, para desarrollarse más. No pensando en caudillos y mucho menos en caudillos extranjeros que vengan aquí o mariners que vengan aquí
a liberarnos. Lamentablemente, somos nosotros los que nos tenemos que liberar. Napoleón, sí, indudablemente Y, que perdón, y hay... digo lamentablemente porque lamentablemente somos nosotros Somos quien, nosotros. nuestra sangre Claro. es la que se va a vertir en el suelo. Sí, Napoleón, sin embargo, fíjate, el país está buscando líderes, los está buscando hasta por debajo de las piedras, porque la gente dice, sin liderazgo no podemos avanzar en el cambio de gobierno real en Venezuela. ¿Eso va un poco en la línea de lo que dices o significa que definitivamente tenemos que hacer borrón y cuenta nueva en Venezuela? Mira, yo creo que el país tiene líderes, líderes emergentes, ¿no? Líderes de barrio, líderes regionales. Yo estoy empezando a entrevistar a muchos líderes, entre ellos una mujer extraordinaria docente que está muy clara. Claro, se ve que se fue formada indirectamente porque no estaba en un partido político, pero yo le pregunté a ella, tú tuviste que haber militado tus padres, no tú, porque tú eres muy joven o en el Partido Comunista o en Acción Democrática, y creo que en COPEI pasaba lo mismo, porque estaba un gran hombre llamado Calvani encargado de la instrucción política de Política, los jóvenes, doctrinaria. doctrinaria, y efectivamente tuvo una gran influencia de saber cuáles son mis derechos, cómo debo pelear, cómo debo enfrentarme, cuál debe ser mi actitud. Esos líderes hay en todas partes. Bueno, mira cómo está Bolívar, el Estado Bolívar. Y todos los meses yo entrevisto a una ONG, excelente ONG, muy talentosa y muy valiente son, que nos hablan de dónde están, ese mes que acaba de finalizar, dónde fueron las manifestaciones y por qué fueron esas manifestaciones. Y hay por lo menos 5 manifestaciones diarias de lunes a domingo, ¿no? En una Venezuela paupérrima. Pero claro, esas manifestaciones no es que yo quiero el capitalismo, es que yo quiero el comunismo, es que yo quiero el socialcristianismo, es que yo quiero la socialdemocracia, ¿no? Ellos lo que quieren es poder vivir, ellos comer todos los días, ¿no? Tener agua todos los días para ellos, para sus hijos, para su familia. Eso es lo primero. Ahora, la libertad es fundamental, pero no hay libertad, por lo tanto, ellos no lo pueden decir en televisión abierta. Afortunadamente, tanto para los venezolanos como para los cubanos, existen los nuevos medios, que son muy difíciles, aunque logran hacerlo, de callar. Bueno, finalmente, Napoleón, ¿qué mensaje le podemos dar a un país que empieza a ver que todas las esperanzas pues se difuminan y que todas las realidades pues se hacen cada vez más difícil de concretar? Yo no creo que todas las esperanzas se difuminan. Yo creo que la gente tiene altibajos. Acuérdate que nosotros hemos tenido diferentes dirigentes, la gente iba a votar masivamente por ellos, luego se desilusionaban, pero venía otro dirigente, el más reciente dirigente nacional que apareció con el apoyo de todo el mundo fue Juan Guaidó, ¿ok? La gente va a aplaudir a Juan Guaidó o lo va a aborrecer si logra cumplir lo que la gente quiere de él y él prometió, es decir, la salida de esta narcotiranía. ¿Okay? Luego unas elecciones libres, un gobierno de transición y unas elecciones libres. Si él logra eso, es un triunfador. Si no lo logra, pues pasará como pasó lamentablemente Capriles y pasó Leopoldo López. Y digo lamentablemente porque se hubiera solucionado mucho antes el país. Y si alguno de ellos roba, ¿no? Nuestro enemigo está en este momento en Miraflores y en Fuerte Tiuna. Allí, ¿no? Esos son los primeros contra los cuales hay que luchar. Cuando venga ese gobierno de transición, ¿no? Lo que hay que es llevar a juicio con pruebas a los ladrones de la oposición y a los bolichicos. Pero nuestros enemigos primero están en Miraflores. Que hay políticos que hacen el juego, en todas partes del mundo pasó eso. Lo que sí logró la oposición venezolana, que por cierto no lo lograron los españoles cuando la dictadura de Franco, ni los cubanos con la dictadura de Castro,
es tener un gobierno interino dentro, no fuera, y que durara tanto. Lo lamentable es que en el Congreso, ¿no? No hicieron lo que la enorme mayoría de la gente esperaba de ellos. Pero que trataron de tumbar a esta gente, bueno, ustedes lo saben y fue un fracaso. Las intentonas que hubo fueron un fracaso muy lamentable. Pero es que cuando hablan de que es que se cayó Pérez Jiménez y no sé qué, es que Pérez Jiménez amaba a su país. Es que Pérez Jiménez Totalmente. quería pasar a la historia como un buen presidente. Es que Pérez Jiménez persiguió a los que le ponían a ellos y querían tumbarlo, que eran fundamentalmente los adecos y los comunistas. De hecho, Comunistas. la derecha es quien inventa el nombre de adeco, por AD comunista. ¿Ok? Pero ellos ya habían salido cuando llegan en el 59 al poder Rómulo Betancourt, se dio cuenta que con las ideas que tenía en el 45, en esa llamada revolución, no se podía gobernar. ¿Ok? Y entonces, así todo, no creyeron mucha gente en él, pero ahí sobrevivió. Es importante que la gente sepa que tiene que unirse, que sí, que hay que llevar a prisión a los bolichicos y, por cierto, quitarles el dinero a ellos y a los familiares que están usufructando ese dinero. Y que no haya acuerdos de ningún tipo, vamos a hacernos los locos porque ese es amigo mío, y que haya libertad e independencia de poderes, que los jueces sean independientes de la dirigencia política y que el subsuelo, la riqueza del subsuelo, sea de todos los venezolanos, porque la riqueza del subsuelo es de todos los venezolanos, no de un grupito que llega al poder, ¿no? Y cree que son los dueños del poder y empiezan a regalar. Les voy a regalar unos zapatitos a 9 bolívares. Primero, si es a 9 bolívares, no se lo están regalando, pero es que además él no regala nada. Ese dinero es del pueblo. Lo que tiene que hacer el que llega a Miraflores, ¿no? Es con los impuestos arreglar lo que tiene que arreglar y que le corresponde al Estado, no con el petróleo. El petróleo tiene que estar en manos privadas. ¿Por qué? Porque lo hacen mejor. Pues que no se han dado cuenta. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Hay una sola no hay una sola compañía que sea de propiedad del Estado norteamericano. Ah, pero los impuestos son bien fuertes y vas a la cárcel si los violas. ¿No? Hay más de uno conocido que está a punto de entrar, entre otras cosas, por eso. En fin, eso es lo que yo pienso. Ahora, yo no soy dirigente político, yo hablo como un ciudadano normal y corriente, no me gustan que me mezclen con ningún partido, soy amigo de casi todos miembros de los partidos democráticos venezolanos. Lo que hago es hacer periodismo y escuchar ahora, ni siquiera discutir abiertamente, sino escuchar lo que me dicen gente talentosa de los diferentes niveles sociales, para escuchar y para que la gente que me sigue, pues, tenga los diferentes puntos de vista de los demócratas. Bueno, muchísimas gracias, Napoleón. De verdad que estamos muy contentos de haber conversado contigo esta tarde. Bueno, gracias a ustedes. ¿Sí? Gracias, Napoleón. Bueno, con esta entrevista cerramos este segmento